Las cosas no se dicen, se hacen, y al hacerlas, se dicen solas. Con esas palabras del director de cine, guionista de cine y actor Woody Allen, es que damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado aquí en Momento de Reinventarte. Estamos hablando del actor, guionista de cine, historietista, diseñador de juegos, taromante. Estamos hablando del ingeniero René Luis Rubio Garibay. Comenzamos. René, muy agradecido por la entrevista que nos concedes y aprovecho para agradecer a la Casa de la Cultura de Morelia por permitirnos grabar en este recinto consagrado a la cultura y a las artes. Este recinto en el que tienes varios años impartiendo clases, René, tengo entendido. Si gustas comentarnos algo al respecto para que quienes nos ven y nos escuchan se enteren de tu trayectoria aquí en la Casa de la Cultura. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues el agradecido soy yo por la entrevista. Y bueno, allá aquí en la Casa de la Cultura ya va para 17 años dando cursos. Empecé por allá en el 2006 con el taller de creación de historietas. Y ya unos años después, en el 2013, empezó el taller de guión de cine. Que ha sido muy exitoso, tengo entendido. Pues sí, ambos talleres han tenido una buena afluencia de alumnos. Hay algunos que permanecen, duran varios trimestres, varios años incluso. Hay, por ejemplo, quienes nada más entran en verano, toman el curso de verano y con eso es suficiente. Hay quienes brincan del verano a los trimestres regulares. Pero sí, normalmente hay alumnos que se mantienen en el taller. ¿Recuerdas a tus alumnos de los primeros años? Sí, en el caso de los alumnos de historietas sucede un caso muy particular, porque se les llegó a poner el nombre de los legendarios. Un saludo a los legendarios. Que son quienes entraron en la primera generación allá en el 2006 y se mantuvieron durante varios años después. Bueno, un guión de cine es una guía escrita en la que se describe con tanto detalle como se requiera para cada producción cinematográfica, el qué es lo que se va a ver en la pantalla y qué es lo que se va a escuchar acerca de la historia que se quiere contar, si es que es una historia ficticia, o en el caso de los guiones para cine documental, el cual se escribe 2 veces. La primera vez un recopilatorio de todo lo que se necesita filmar, de todo lo que se necesita en cuanto a la producción documental. Es decir, qué fotografías vamos a insertar en el documental, o si necesitamos X grabación, o necesitamos algunas fotografías viejas que tenga el entrevistado, por ejemplo. Y ya después de que se tiene todo recopilado para el guión documental, se hace otro guión en el cual se especifica ya el orden en el que se van a presentar todas las recopilaciones documentales que se consiguieron. Eso es básicamente un guión. Es una guía que se pone por escrito. ¿Y cómo se escribe? Bueno, gramaticalmente hablando, se escribe en tiempo presente, porque es muy importante que se tenga la sensación de que es algo que está sucediendo en ese momento. Es decir, se especifica, por ejemplo, que el personaje camina por la calle, cruza la avenida,
sube la escalera, con los verbos siempre en tiempo presente. Y en cuanto a lo que se plasma en el guión, pues todo lo que se considere indispensable para que se entienda bien qué es lo que se va a filmar y cómo se va a filmar. Crear un personaje puede comenzarse de múltiples maneras. Siempre digo que cada artista, cada persona tiene una manera muy particular de trabajar. Cada quien tiene su propio estilo para desarrollar su trabajo. En el caso de la creación de personajes, no es tan diferente. Hay personas a las que se les ocurre un personaje en base a personas de la vida real que conocen o que ven aleatoriamente en la calle. Hay personas que se basan en personajes ya existentes y de ahí los adaptan, los modifican para que sean como ellos quieren o como la historia que están desarrollando necesita. Y hay otros escritores que se los inventan de recuerdos que ellos tienen o de situaciones que han vivido. Incluso hay quien se basa en sí mismo para a partir de ahí empezar a darle desarrollo al personaje. Y en cuanto a la forma de ser del personaje y los nombres, pues también cada persona tiene su propia manera de trabajarlos. Pero lo que yo siempre recomiendo es que se fundamenten en el tema de la historia, en el tema que quieren tratar en la historia. ¿Por qué? Porque el tema es el hilo conductor de toda historia. Entonces, el personaje también tiene que reflejar ese tema. De manera que si vas a hablar, por ejemplo, de la venganza, necesitas un personaje que se quiera vengar y necesitas otro personaje que va a recibir esa venganza del primer personaje. Si vas a hablar del amor de pareja, por ejemplo, necesitas dos personajes, uno enamorado del otro. Entonces, es a través del tema como puede uno echar mano para crear y desarrollar los personajes más fácilmente, que el personaje esté hablando acerca de ese tema. Y para los nombres también, hay quienes le pone el nombre que más le gusta, hay quien pone un nombre que tenga un significado profundo, que sea importante para él, y hay quienes ponen nombres relacionados con el tema de la historia que están desarrollando. Entonces esto es muy variable. Lo importante es estar uno consciente de qué es lo que quiere hacer con ese personaje y para qué lo vas a meter al guión. René, ¿qué es lo que tú esperas de un guión? Bueno, ya sea un guión que yo voy a escribir o que estoy escribiendo, o un guión que voy a revisar, por ejemplo, en el taller, lo más importante es que sea coherente. Es decir, que el tema del que se quiere tratar se vea reflejado en los personajes, en el mundo narrativo y en la trama de la historia o del tema documental que se quiera tratar. Es decir, sea historia ficticia o sea historia real. Lo más importante es que los 4 elementos de toda narración, que es el tema, los personajes, el mundo narrativo y la trama, vayan en la misma dirección. ¿Un personaje secundario puede colarse a llegar a un plano primario? Sí, es muy posible. A veces hasta sin querer, dicen. Nada más que ahí la recomendación sería, si el personaje sube tanto porque le está aportando al tratamiento del tema, pues adelante, que crezca. Pero si se trata de meter a la fuerza, como dicen, con calzador, y empezaste desarrollando la historia y de repente este personaje te empezó a gustar, y lo quieres que realce más su papel en la historia, nada más porque te gusta, pero realmente no le aporta al tema, ahí sí se aconsejaría
¿sabes qué? Mejor sácale su propia historia. René, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes comentar acerca de Cazadora de Unicornios? Bueno, esa pregunta sí no me la esperaba. La Cazadora de Unicornios es una historia de ciencia ficción y fantasía en la que he estado trabajando ya desde hace varios años. Quiere decir que hicimos la tarea. Ok, sí, indudablemente. Y bueno, esta historia trata acerca de la situación de la mujer en la sociedad, básicamente, pero con un mundo narrativo de fantasía y de ciencia ficción. ¿Por qué te interesa ese tema de la mujer? Bueno, es desde que yo era niño, me llamó mucho la atención, porque mi papá era, en paz descanse, era muy de la idea de que los hombres son los que dominan el mundo y así debe ser, y eso es lo correcto. Y entonces, a raíz de una frase que él mismo me dijo, cuando yo era todavía más niño, que de hecho para mí es casi que un mantra, eso que él me dijo. ¿Qué frase es? Es la de: no te creas nada de lo que te digan hasta que lo compruebes por ti mismo. Entonces yo se la compré completamente, me la creí tanto que después se la apliqué también a lo que él me decía. Y entonces todo eso que él me decía acerca de la dominación masculina, pues la empezó a cuestionar. Y yo dije, bueno, ¿y de dónde? ¿Y para qué? ¿Y de veras funciona? ¿Y cómo está esto? Entonces él también me inculcó el amor a los libros y a estudiar y a investigar. Entonces, aprovechando eso, esa idea que también le compré totalmente, pues me puse yo a investigar por mi cuenta y me di cuenta de que había ahí una situación media turbia. Bueno, no media, completamente turbia. Y de ahí dije, es que como que hay que hablar de esto. Y es de eso de lo que habla la historia, y de ahí viene el porqué. Que casualmente en estos días se habla mucho de eso. Me parece que ya me tardé mucho en hacerla porque cuando yo estaba empezando, pues casi nadie hablaba de eso, y ahorita que ya todo el mundo habla de eso, yo, bueno, pues de todas maneras igual, pues puede salir, ¿no? Y pues una contribución más a lo que es hoy un tema de tanta actualidad. Igual estaremos atentos y esperando con ansias conocer más acerca de esta obra de Cazadora de Unicornios. Bueno, sí, gracias. Ya me comprometiste, ahora sí. Sale porque sale. Sí, la mascota de la Escuela de Ingeniería Civil es un castor. Entonces cuando estaba yo estudiando ahí me dijeron que si me hacía el dibujo de un castor para imprimir playeras y pues para sacar ahí una serie de artículos con motivo del aniversario de la facultad. Entonces yo dije, ok, sí, está bien. Y me puse a ver ahí cómo eran exactamente los castores. Los castores son mascota de la Facultad de Ingeniería Civil por aquello de que hacen presas. Y normalmente las mascotas son algún animal representativo de... Y en este caso, pues por eso agarraron un castor. Entonces, Fiverr nació así. Nació a raíz del deseo de que se creara un personaje que fungiera como mascota para ese aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil. Y me gustó tanto cómo quedó que ya después le hice tiras cómicas de 3, 4 cuadros que salieron publicados en un boletín informativo que sacaba la dirección y una revista underground que sacaba la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil. Y bueno, la mayoría de los chistes son, ahora sí que diríamos, chistes locales, ingenieriles. Entonces necesitas tener
cierto conocimiento de ciertas materias de ingeniería para entender por qué es gracioso lo que se plantea ahí en la tira. René, cuando un guionista termina un guión, se siente solo, se siente vacío, se siente abandonado. ¿Cómo se siente? Sí, en buena medida existe este vacío, como tú lo dices, ya que acaba de crear y se mantuvo concentrado con toda su energía puesta en realizar la obra literaria, de escribir y crear los personajes y desarrollarlos y enfocarse en el tema, de manera que al llegar al punto de que ya está, y tengo entendido que esto le pasa a todos los artistas, no nada más a los guionistas, es como parir un hijo, ¿no? Ya ves que se dice que sí, las mujeres después del parto pues sienten el vacío, que en su caso es físico, porque saben que antes tenían ahí, eran algo más que ellas solas, y después ya no, entonces sienten esa falta, esa carencia, y para los artistas es algo parecido. Después de que ya se terminó la obra, después de que se comprometió uno tanto en terminarla y se clavó y estar escribiendo y pensando y reescribiendo y corrigiendo, y de repente ya no más, ya está. Sí se tiene esa sensación de carencia, de que algo que tenías y que era tuyo ya no está ahí. Hablando de reescribir, ¿cuántas veces, por manejar un número, se reescribe un personaje antes de entregar un guión? Pues las que sean necesarias, hasta que quede. 10 veces, 20 veces. Sí, las veces que sean necesarias. A veces con 2, 3 veces ya está. Que quede a la primera es muy complicado, es muy difícil. Pero después de algunas revisiones, yo por ejemplo, en cuanto a párrafos, cuando escribo, releo por lo menos unas 8 veces el párrafo. Y cuando ya estoy convencido de que ya quedó, digo, ok, vamos con lo que sigue. Y así me voy. Entonces sí, depende mucho de cómo trabaje cada quien. Pero yo creo que eso es clave. O sea, revisarlo y tener mucho cuidado en ver que quedó plasmado lo que uno quiere. El ojo del cine está encadenado por el conformismo de la audiencia y los intereses comerciales. El día en que el ojo del cine despierte, el mundo arderá en llamas. Luis Buñuel. René, ¿te hace sentido esta frase? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, me hace sentido, completamente. De hecho, usé parte de la frase como un epígrafe en un ensayo que escribí hace tiempo sobre cine. Y es que esa frase nos recuerda el gran poder de convocatoria que tiene el cine y la capacidad para transmitir un mensaje a la gente. Y dado que es audiovisual el cine, y dado que a los seres humanos la vista y el oído son nuestros principales canales a través de los cuales nos llega la información del exterior, es que cuando el cine hable de temas que sean de profundo interés para la gente y la gente tome conciencia de la importancia de pensar en esos temas y actúe en consecuencia, pues como dice él, arderá en llamas, pero no llamas de destrucción, sino llamas de creación, quisiera yo pensar. Y es que el cine puede tener 4 usos: puede ser propaganda, puede ser entretenimiento, puede ser documental, es decir, historiografía, o puede ser arte. René, ¿algún mensaje que les quieras enviar a quienes nos ven y nos escuchan? Pues que si tienen una idea, si tienen algo que decirle
a la gente, a sus compatriotas, a su comunidad, algo que ellos creen que es importante decirles porque va a contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos o al mejor desarrollo de su comunidad, pues que lo hagan, que se los digan. Y si se los dicen a través de una obra artística, pues que mejor. Y si se los dicen con una historieta o con una producción cinematográfica, pues doblemente mejor todavía. Así que no se queden callados, que digan lo que piensan que es importante y que debe decirse. Muy bien, pues esto fue Momento de Reinventarte. Yo soy tu amigo Antonio Espinosa, y para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y videos, asegúrate de ser un miembro de nuestra comunidad. Suscríbete y toca la campanita. Si ya eres un miembro de la comunidad Peregrino Radio y Televisión, apóyanos presionando el botón de like. Y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.